Hola, buenos días. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, particularmente sobre, digamos, las modificaciones normativas que yo haría sobre las principales leyes y decretos que rigen la educación superior pues, en Colombia, ¿no? Entonces, yo voy a empezar con la Ley 30 de Educación Superior, más conocida como la Ley 30 de 1992, que es la ley que en última se encarga de regir eh, todo el sistema educativo universitario o el sistema de educación superior, porque pues universitario, digamos, porque esa ley también rige lo que son las ITUs, que son las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, que incluye pues además instituciones como la UNIPAS, que no es una universidad per se. Entonces esta ley 30 pues es una ley que nace en el año 92, que particularmente me parece que ya no responde con la realidad material que nos enfrentamos, porque pues el mundo pues cambia de una forma muy vertiginosa. Por tanto, yo analizando esta ley me di cuenta de que había un artículo que, que me parecía que limitaba un poco la participación estudiantil, y es precisamente el artículo 29. Ese artículo 29 es el que establece un principio muy importante dentro de, digamos, del manejo de la educación, es el tema de la autonomía universitaria. Además, que el tema de la autonomía universitaria es, digamos, un principio amparado por la Constitución. Es decir, es un principio que va por encima de muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque pues es constitucional. Y pues bueno, este tema de la autonomía universitaria nos trae muchas discusiones que por tiempo no voy a ponerme a desarrollar, pero que quiero tocar muy brevemente. Este artículo 29 lo que establece es que las universidades públicas puedan darse y modificar sus estatutos y también eh, elegir sus representantes y elegir su consejo directivo. Para mí esta ley, que aunque desarrolla el concepto de autonomía, que me parece muy interesante, es muy excluyente con los estudiantes. ¿Por qué lo digo? Porque en esta ley se establece que quienes hacen estas modificaciones no son los estudiantes, sino que es el consejo directivo. Y ese consejo directivo, en su totalidad, no puede ser escogido por los estudiantes. Por eso me parece que pues, esa ley presenta limitaciones a la participación estudiantil y docente a la toma de decisiones, porque restringe muchísimo el sentido democrático. Yo propongo reformar esta ley, ese artículo como tal, porque así nosotros como estudiantes y los docentes también van a poder elegir sus autoridades académicas y administrativas, y pues esto pues va a promover mucha serie de cosas que son realmente muy beneficiosas para la actividad educativa. Acá tenemos la ley 115 de 1994, que es la ley que también regula de una forma muy general la educación. Por eso se le llama también la Ley General de Educación, ¿no? La ley, pues, me parece que cumple con ciertas formas, pero que como tal eh, adolece de muchas otras, digamos. ¿Por qué? Porque en el tema de inclusión pues no se toca con la fortaleza que debiera tocarse. O como repito anteriormente, me parece que ese tipo de leyes se crean en un contexto histórico muy distinto, en un contexto histórico en el que pues el mundo no reconocía ciertos patrones y no reconocía ciertos alumnos con necesidades educativas especiales. Ahora, la realidad nos muestra algo muy diferente y nos demuestra además que, que debe haber inclusión en la educación, que la educación debe ser inclusiva. Por eso me parece que esta ley debiera incluir de forma explícita eh, las culturas étnicas dentro del currículo educativo, ¿no? Y esto, pues, trabaja un poco más, para mostrarles acá más rápidamente, lo que es el artículo, después lo busco, el artículo 56, porque ese artículo, aunque ya toca de forma muy poco, digamos, contundente el tema de la inclusión, se ha olvidado, ¿no?, de agregar factores que me parecen muy interesantes. Para mí, un aspecto crucial que parece faltar es el concepto de inclusividad cultural.
aunque obviamente se mencionan en ese artículo valores como la interculturalidad, la diversidad lingüística y la participación comunitaria, la inclusividad cultural es esencial para que esos elementos no solo sean reconocidos, sino que sean efectivamente integrados en los contenidos y métodos de enseñanza. Por eso, digamos, la inclusividad cultural no solo implica el respeto y la tolerancia a las diferencias, sino que también implica la promoción activa, pues, dentro de los entornos educativos de las diferentes prácticas culturales. O sea, que es que la mejor manera de que un estudiante, por ejemplo, asimile que hay culturas diferentes, que no todo es lo que yo estoy viendo, sino que hay muchas formas de ver el mundo, de comprenderlo, pues es también involucrándolo dentro del aula de clase. Y me parece que esa ley, ese artículo como tal falla en eso, el artículo 56, porque eh, estos ámbitos de la cultura y ese uso de las lenguas vernáculas, pues no se establece de una forma tan directa, no de la manera en que por lo menos a mí me parecería óptimo. Listo. Tenemos el decreto 1278 de 2002, que, que bueno, que acá hay un tema muy polémico, me parece a mí, porque ese decreto es el que regula el ingreso de los profesionales al magisterio mediante concurso de méritos. Yo con el decreto estoy de acuerdo en muchos aspectos, es cierto, pero me parece que es urgente modificar específicamente el artículo 7. ¿Por qué? Se les voy a leer. Ingreso al servicio educativo estatal. A partir de la vigencia de ese decreto, para ingresar al servicio educativo estatal se requiere poseer un título de licenciado o profesional expedido por una institución de educación superior debidamente reconocida por el Estado. O sea, para mí que en esta ley, digamos, se permita la entrada de personas que no son licenciados y que además, por hacer un curso de 6 meses de pedagogía, ya se creen profesores, a mí me parece por demás muy injusto. Yo de tajo, o sea, muy tajantemente yo eliminaría esta posibilidad, porque me parece reprochable que un profesional sin formación en pedagogía pueda ingresar al servicio educativo estatal. O sea, para mí esto configura un irrespeto a la labor docente, un irrespeto a nosotros como a nuestra labor como licenciados, porque pues, nosotros somos formados en la enseñanza. Pues un profesional, pues un ingeniero puede saber más de matemáticas que un licenciado en matemáticas, pero nunca, jamás un ingeniero va a poder enseñar de la forma en la que hace un matemático, porque nosotros tenemos una ciencia distinta. Nosotros entendemos la pedagogía, entendemos cómo enseñar las cosas. Por eso me parece a mí que es tan vital y tan importante que ese tipo de cosas se reglamenten de la mejor manera. Eh, Después, bueno, esto es un gráfico que les dejé, porque quiero hablar de forma específica del decreto, desde la ley, perdón, 715/2001, que es la ley que regula el Sistema General de Participaciones. Primero quisiera decir que el Sistema General de Participaciones pues, es la forma en que el Estado, por ejemplo, financia aquellas instituciones públicas de orden territorial que prestan servicios públicos. O sea, esta ley fue pensada para dos servicios públicos, para la educación primeramente, pero también para la salud. Para fines prácticos, yo me voy a concentrar únicamente en el tema educativo y más precisamente en el artículo 14. ¿Por qué? Porque ese artículo 14 dice lo siguiente. En los ingresos sometidos a aforo presupuestal no se incluirán los que sean obtenidos por convenios con particulares, premios, donaciones u otros, cuyo principal propósito sea el de beneficiar a la comunidad educativa. Los reglamentos incluirán las disposiciones necesarias para que los particulares que quieran vincular bienes o servicios para provecho de la comunidad en los establecimientos educativos pueden hacerlo previo contrato. Bueno, en últimas, ese artículo habla de que hay unos ingresos que no son sometidos a foros presupuestales, ¿no? Porque acá hablamos ya un poco de cómo los rectores manejan los bienes, manejan, digamos, lo económico, ¿no? Y acá se habla de que hay una exclusión, de que no todos los ingresos que ingresan a las instituciones educativas deben ser sometidos a un aforo presupuestal. Un aforo presupuestal, pues, es el escrutinio público. Para mí esto puede ser peligroso. Yo le haría modificaciones a ese artículo porque considero que todos los ingresos incluidos
sea, que todos los ingresos, incluidos aquellos obtenidos por convenios con particulares, ya sean premios, donaciones u otros, cuyo uso principal sea el de beneficiar a la comunidad educativa, deben someterse en las foros presupuestales. Porque es que esta disposición nos permitirá que haya mucha más transparencia y evitará, por supuesto, manejos indebidos en esos dineros. Para mí, los reglamentos deberán incluir siempre esas disposiciones necesarias para que los particulares que quieran vincular bienes o servicios, o sea, para aquel que quiera donar plata, quiera regalar algo, quiera regalar, no sé, sillas, dinero, pues deba hacerlo conforme a lo que se establezca dentro de la ley. Y me parece que esta ley se queda corta con eso porque no lo establece muy claramente. O sea, yo por eso creo que el Consejo Directivo, que ya sean los rectores, lo que hacen parte del Consejo Directivo, al elaborar el presupuesto de ingresos y gastos para el fondo, deben incluir todo este tipo de ingresos, para que todo sea mucho más transparente, para que todo sea mucho más claro, para que las cosas pues, vayan de la mejor manera. Para mí, hay unos aspectos claves de toda esta disertación, de toda esta reflexión. Es importante impulsar a la calidad educativa, o sea, que solamente los docentes que estén capacitados para dar clases den las clases. O sea, que la educación realmente sea para los que se estudiaron para ser educadores, para los licenciados. Yo también hablaría de la democracia, porque pareciera que ahorita en el siglo XXI la democracia está en crisis, y efectivamente está en crisis. Pero si en una sociedad como la de nosotros, donde la democracia no se discute, donde pareciera un valor absoluto, pues es interesante pues que todos participemos en esa democracia. Y para mí, los estudiantes deben ser quienes elijan a los rectores, por ejemplo, en las universidades. Que eso es complicado porque es cierto que la autonomía universitaria puede que sea un valor casi utópico, porque en últimas quien financia a las universidades es el Estado, y el Estado pues tiene un poder terrible sobre las universidades. Habría que buscar la manera de que las universidades pues se financien más por sí mismas, para que el peso del Estado, para que la mano del Estado no intervenga de forma tan terrible sobre esa autonomía. Eso es lo que yo buscaría, pero pues igual depende de muchos otros factores. Y para mí que el sistema educativo debe ser inclusivo, debe ser inclusivo por muchos factores. Esa es, digamos, mi disertación. Espero les haya gustado y que pues les haya quedado claro cuáles serán mis modificaciones. Muchas gracias.